actualizarlo. Entonces, estos van a ser los temas que vamos a ver. Hoy voy a ver una introducción general a los fenómenos térmicamente estimulados, que la termoluminiscencia de hecho es un caso particular del fenómeno térmicamente estimulado. El primer capítulo que vamos a ver es luminiscencia, los diferentes tipos de luminiscencia que se tienen, partiendo desde la definición y pues, los diferentes tipos de clasificaciones para el fenómeno de luminiscencia. Luego vamos a ver defectos, los diferentes defectos que existen y el papel que juegan estos defectos en el fenómeno de la termoluminiscencia. La termoluminiscencia sabemos que no podría ocurrir sin tomar en cuenta los defectos que pueden ocurrir en los materiales. Y bueno, algunos defectos pueden favorecer y otros no a la intensidad de la termoluminiscencia. Después de ver los defectos, vamos a pasarnos a la teoría de la termoluminiscencia. Vamos a ver ahí pues, los modelos más comunes. Lucero y Adolfo, Adolfo supongo que está, ¿verdad? Aunque no está aquí conectado también. Sí, Okay. Okay. En el caso de Lucero y Adolfo, ellos ya tienen mucha experiencia en los diferentes modelos. Esperemos que los vamos a poner a exponer para que no se enfaden. Ya han desglosado los diferentes modelos, entonces vamos a tratar de desarrollar estos modelos viendo un poco más todavía el aspecto también conceptual, no solo la parte matemática, ¿no? Okay. Y después de la teoría vamos a utilizar precisamente esos modelos para el análisis de las curvas de brillo, que son al final de cuentas los resultados experimentales que ustedes tienen en el laboratorio y de los que ustedes sacan información. Aparte de estos temas, bueno, yo voy a exponer estos temas y va a haber una serie de exposiciones de parte de ustedes. Si ustedes tienen algún tema particular que les interese exponer, lo pueden proponer. Si no, pues voy a ir agregando en el blog de notas temas y ustedes pues nos ponemos de acuerdo en qué exponer cada uno. De entrada, por ejemplo, sí me gustaría que vieran algunos temas básicos. En el caso de Ilse, me gustaría que vieras el tema de radiación de cuerpo negro. Ok. Y, por ejemplo, lo podrías preparar para la próxima semana, el jueves de la próxima semana. Sí, ¿Sí? jueves de la próxima semana. Ah, bueno, muy bien. Ok, si ocupas material, pues nos dices, te compartimos bibliografía que hemos usado en algunos de los seminarios. De hecho, yo creo que la próxima semana se van a organizar los seminarios de grupo. Y, pues bueno, esto es básicamente el contenido del curso. La evaluación la vamos a tener de evaluaciones parciales, unos 2 exámenes, tareas y las exposiciones y la asistencia. Ahora sí salió la letra blanca aquí. La bibliografía pues, son los textos que ya que se conocen en el área, los que han trabajado ya, bueno, excepto Ilse que está entrando en el área, ya conocen estos libros. De hecho, aquí está repetido el último, el de McKeever del 85. Y aquí está uno del de Sunta, es el más actualizado. Sin embargo, los otros no pierden su valor. Cada uno tiene su parte interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en los casos de Fureta, digamos, él desarrolla muy meticulosamente la parte de los modelos y los procedimientos. Mientras que, por ejemplo, los investigadores como McKeever se enfocan más en la parte conceptual, en la parte analítica, pero sin desglosar mucho, ¿no? Entonces son libros complementarios. Y Sunta, que es un libro más reciente, el primero, lo puse en orden cronológico.
Pues a mí se me hace, tiene el mérito de que trata de juntar las dos partes, ¿no? Aunque bueno, los otros son, por ejemplo, estos de McKeever y Moscovich, tienen acumulado mucha historia de cómo ha ido evolucionando la termoluminiscencia a través de los años, ¿no? Y pueden ver sobre todo información de los materiales más importantes de termoluminiscencia, sus propiedades. Bueno, entonces entrando un poco en materia, eh, existen en la ciencia lo que se conoce como fenómenos o procesos térmicamente estimulados. En los procesos térmicamente estimulados, normalmente se estudia alguna propiedad de un material a medida que varía la temperatura. Es decir, se analiza cómo varía una propiedad de un material en función de la temperatura. Y bueno, esa propiedad normalmente se perturba antes de modificar la temperatura. Y bueno, al decir que perturbamos un material es lo mismo que decir en física que se excita, ¿no? Se excita porque recibe alguna fuente externa, algún agente lo perturba. Típicamente, pues, modificamos su estado energético o tal vez su estructura. Eh, el caso es que lo modificamos de su estado base, de cómo se encuentra normalmente, ¿no? Y, y luego, mediante temperatura, deshacemos esa perturbación y el material regresa a como estaba antes. Pero medimos alguna propiedad en todo ese proceso mientras lo calentamos y lo hacemos que regrese a su estado base. Ahora hay que tener en cuenta que no todos los materiales resisten igual una aplicación de calor. O sea, no todos los materiales eh, pasan, digamos, ilesos cuando se les calienta. Entonces, estos procesos en algunos casos pueden llevar digamos, a procesos reversibles y en otros no. Es decir, puede ser que yo mida un fenómeno térmicamente estimulado en un material, pero cuando caliente, en realidad no regreso estrictamente el material a su estado base, sino que la temperatura le puede producir alguna modificación permanente, ¿no? En muchos casos lo que queremos es que los materiales sí resistan esa temperatura y que sea reversible el proceso, que yo pueda volver a perturbar igual el material y lo pueda volver a calentar y que pueda medir la propiedad. Pero eso sería ideal, ¿no? Pero no siempre ocurre. Y bueno, cuando hablamos de la perturbación o excitación, puede ser como en el caso de nosotros, la termoluminiscencia o la luminiscencia ópticamente estimulada, aunque la luminiscencia ópticamente estimulada no es térmicamente estimulado, eh, el exponer el material a radiación ionizante. Cuando el material se expone a radiación ionizante, el material tiene interacción de la radiación con la materia del material, entonces perturbamos su sistema, los niveles de energía del sistema electrónico del material. Entonces, después de la irradiación, el material no queda igual que como estaba antes de ser irradiado. Pero eh, observamos que si lo calentamos, desexcitamos o quitamos la perturbación sobre el material y lo regresamos al estado inicial. Otros procesos térmicamente estimulados son la termogravimetría, por ejemplo, ¿no? Porque ahí también se miden propiedades de los materiales en función de la temperatura. Y, y entonces, pero nosotros nos vamos a enfocar a enmarcar aquí dentro de estos fenómenos la parte de la termoluminiscencia, ¿no? No tenemos, en el caso de los fenómenos térmicamente estimulados en general, aunque decimos que se estudia la propiedad del material en función de la temperatura, desde el punto de vista matemático, pues un matemático nos iba a regañar, ¿no? Porque estrictamente hablando, desde el sentido estricto de las matemáticas, no es una función porque yo perturbo el material
le aplico la temperatura y el material regresa a su estado original. Si yo vuelvo si fuera una función, ¿qué pasaría? Siempre que yo pasara el material por las mismas temperaturas, entonces el material debería de darme la misma señal, pero resulta que si yo no lo perturbo antes de volver a modificar, a calentarlo, ya no tengo la misma respuesta de de la propiedad que esté midiendo, ¿no? Necesito por lo menos volver a perturbar el material. Y otro factor por lo que no es una función es que en la definición de función, siempre que ustedes pasan por el mismo valor de la variable, el valor de la función debe ser el mismo. Eso significa que cada vez que el material pasara por la misma temperatura, la propiedad debería de tener el mismo valor, lo cual observamos que no es cierto. Uno, por lo que les acabo de decir, que no se está... si no se perturba el material, no tengo otra vez la lectura de la propiedad que tenía cuando lo perturbé. Pero aún si lo vuelvo a perturbar, sabemos que si cambiamos, por ejemplo, la rapidez con que lo estoy calentando, entonces el valor de la propiedad puede cambiar. Ustedes lo observan en termoluminiscencia, que aunque lo vuelva a excitar, pero si yo caliento a diferentes rapidez o diferentes razones de calentamiento, la termoluminiscencia, la intensidad, va a ser diferente a las mismas temperaturas. Entonces, eh, no son estrictamente una función, ¿no? Pero bueno, eso es desde el enfoque matemático. Pero sí, de todas formas, tenemos el análisis de alguna propiedad con la temperatura al calentar, pero sabemos que necesitamos perturbar el material antes de registrar los valores de esa propiedad que nos pueda estar interesando, ¿no? Normalmente los resultados de los procesos térmicamente estimulados nos llevan a mediciones que son curvas que están formados por la superposición de varios picos. Y esa curva de brillo, precisamente como es una medición de una propiedad al variar la temperatura, se llama curva térmica o termograma. Las curvas de termoluminiscencia son termogramas, pero no todos los termogramas son curvas de brillo termoluminiscente. El nombre de termograma se aplica en general a las mediciones de procesos térmicamente estimulados. En termoluminiscencia, pues nosotros tenemos la emisión de luz a medida que calentamos el material después de exponerlo a radiación ionizante. Y esta forma de la curva depende de diferentes factores. Depende, sobre todo, sabemos que necesitamos perturbar el material para observar cómo cambia la propiedad que nos interesa. Eso significa que la forma de la curva depende de la perturbación que le hagamos al material, depende de la excitación inicial. Y también del grado de perturbación que le hagamos al material. En el caso de la termoluminiscencia, la perturbación sería la irradiación y la intensidad de esa perturbación la podemos controlar mediante la dosis o incluso la rapidez de dosis, porque puede ser que tengamos una respuesta diferente si radiamos 1 kg en 5 días, que aplicarle esa misma dosis en unos cuantos minutos con una fuente mucho más activa, ¿no? Y bueno, a medida que ustedes van aplicando diferentes perturbaciones o diferentes grados de la perturbación, los termogramas pueden irse modificando. Incluso puede ser que si tienen una perturbación pequeña, tengan algunos picos, y cuando van aumentando la perturbación puede ser que aparezcan otros picos nuevos. Incluso puede suceder que algunos picos que observaban cuando la perturbación era pequeña desaparezcan cuando sigan aumentando la perturbación que están aplicándole al material antes de obtener el termograma. Y también es normal que la intensidad de la señal de la propiedad que estamos midiendo va aumentando al aumentar la perturbación.
pero llega un punto en que puede suceder que seguimos aumentando la perturbación y sin embargo la señal o el valor de la propiedad que estamos midiendo comience a disminuir. Eso es por lo mismo que les comentaba, así como el calor puede afectar al material, la temperatura puede afectar a los materiales y los puede modificar de forma irreversible. También, dependiendo de la naturaleza de la perturbación que estamos aplicando al material, esa misma perturbación puede ser que modifique el material de forma permanente, de manera que vamos a tener una propiedad diferente porque ya tenemos un material modificado por la perturbación. Sobre todo si ya lo hemos excitado varias veces, si hemos repetido la medida perturbándolo repetidamente, ¿no? Para muchas aplicaciones de los fenómenos térmicamente estimulados, la reproducibilidad es una característica deseable. Sin embargo, esto no siempre es así. Sin embargo, eso no significa que entonces no nos sirva para nada el estudio de ese fenómeno. Si tenemos un material en donde un fenómeno térmicamente estimulado no sea reproducible en mediciones seguidas, en las mismas condiciones, si bien puede ser que eso va a llevar a que ese material no sirva para algunas aplicaciones, puede ser que sí sea útil para otras. Por ejemplo, yo puedo monitorear de alguna forma cómo va evolucionando el material, si estoy observando cómo cambia esa propiedad cada vez que lo perturbo, porque puedo ir de alguna forma relacionando cómo está cambiando esa propiedad a medida que estoy aplicándole esa perturbación. Si conozco la naturaleza de la perturbación, pues puedo conjeturar de qué es lo que le estoy haciendo al material cada vez que lo perturbo. Y entonces, relacionándolo con la propiedad que obtengo en el termograma, puedo estudiar la evolución del material, puedo tener una información sobre la muestra que no tendría en caso de que fuera reproducible. Y bueno, en el caso ya particular de la termoluminiscencia, el termograma o la curva térmica, como lo que obtenemos en termoluminiscencia es luz que está siendo emitida por el material, también se le llama curva de brillo. Y el estudio de esa curva de brillo nos proporciona, junto con los modelos matemáticos, información sobre los parámetros del material. Por ejemplo, los que ustedes ya conocen como energía de activación, factor de frecuencia, que están relacionados con los niveles de energía que pueden tener los portadores de carga dentro del material después de que ustedes lo someten a radiación ionizante. Ahora, la termoluminiscencia es un caso particular de un proceso térmicamente estimulado. Si podemos estudiar procesos térmicamente estimulados diferentes en el mismo material, podemos tener información complementaria. En el caso que nos interesa más, ¿qué es la termoluminiscencia? Una definición, digamos, así muy general, muy amplia o muy básica, es que la termoluminiscencia es la emisión de luz durante el calentamiento de una muestra previamente excitada por radiación o previamente expuesta a radiación ionizante. Entonces, de aquí podemos tener cierta información de la termoluminiscencia, pero hay otros fenómenos que no puse aquí, creí que los había puesto. Bueno, se los voy a platicar. Entonces, la termoluminiscencia nos proporciona cierta información, pero digamos, no nos proporciona otra información que nos podría proporcionar algunas técnicas complementarias, por ejemplo, la emisión de electrones térmicamente estimulada. En el caso de la emisión de electrones térmicamente estimulada, hacemos
en la primera parte del experimento, lo mismo que se hace en termoluminiscencia, se expone el material a radiación ionizante, pero luego, en vez de calentarlo nada más, lo que se hace es, antes de calentarlo, se pone una diferencia de potencial muy alta entre el material que se está midiendo y, y alguna placa que esté captando cargas. Si ponen ustedes una diferencia de potencial en donde tengan una diferencia de potencial entre el material y una terminal que tenga, por ejemplo, que esté cargada positivamente y van aumentando la diferencia de potencial, entonces lo que pueden observar es que se pueden detectar cargas que llegan a la terminal externa a medida que calientan el material. Esto es un poco diferente de la termoluminiscencia, porque en la termoluminiscencia vemos, voy a poner aquí una curva de brillo. Por ejemplo, este es un resultado de un experimento de termoluminiscencia. Pueden ver que es una curva compuesta de diferentes picos. Y bueno, en el caso de la emisión de electrones térmicamente estimulada, suponiendo que todos los participantes son electrones, todos los que quedan en trampas después de la irradiación, entonces en la emisión de electrones térmicamente estimulada observaríamos también un pico por cada pico que se observa en la TL, porque entonces resulta que los electrones que se están captando en la emisión de electrones térmicamente estimulada corresponde a los electrones que se liberan de las trampas durante el calentamiento. Entonces, si estos picos se generan por esa liberación de electrones, esos electrones se detectan en la emisión de electrones térmicamente estimulados. Aquí no te preocupes si muchos conceptos no quedan claros, y después cuando veamos los modelos se va a ir clarificando todo esto, ¿no? Ah, ok. Y bueno, pero resulta que aquí en la termoluminiscencia nosotros en realidad no podemos saber si son trampas de electrones o trampas de huecos, las trampas que quedan, digamos, llenas de portadores de carga atrapados después de la irradiación, porque igual si son electrones o son huecos, se pueden ver igual estos picos. Sin embargo, en la emisión de electrones térmicamente estimulado, vamos a ver solamente los picos que corresponden a la termoluminiscencia, si los portadores atrapados después de la irradiación son electrones, porque son los que pueden salir cuando se van a la banda. Estos picos se generan cuando se van a la banda de conducción y luego se recombinan. Pero en el caso de la emisión de electrones térmicamente estimuladas, no le da una oportunidad de que se recombinen, sino que los saca del material por esa diferencia de potencial. Entonces, si este pico se debe a electrones, se va a observar. Sin embargo, si este segundo pico se debe a huecos, los huecos pues no van a poder sacar un hueco del material. Entonces, ese no se va a observar en la emisión de electrones térmicamente estimulada. Es decir, si combinamos termoluminiscencia y emisión de electrones térmicamente estimulada, podemos hacer una correspondencia entre los picos y podemos discernir en cuáles de los picos participan trampas de electrones y en cuáles de los picos participan trampas de huecos. Entonces, es curioso que, de hecho, pocos laboratorios en el mundo tienen, no, hay pocos reportes sobre esa técnica, ¿no? A pesar de que en realidad esto es muy importante para el análisis de lo que está ocurriendo en el material, porque no sabemos realmente con la termoluminiscencia a qué se debe. Bueno, si más o menos conocemos el material, podemos saber qué es lo más probable que esté ocurriendo, ¿no? Pero en algunos materiales es más complicado de antemano saber si los picos que esperamos podrían ser con más seguridad de electrones, las trampas o de huecos, ¿no? Porque incluso puede haber combinación de los dos.
¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor, todo bien. Muy bien. Y bueno, aquí son unas curvas de brillo que ejemplifican lo que les comentaba, ¿no? Estas son lecturas de termoluminiscencia. Podemos ver que en este material particular, a medida que estamos irradiando cada vez a mayor dosis, empezando con 4.4 grays, aumentamos a 8.85 y vamos aumentando. La intensidad de la señal no va aumentando necesariamente de manera proporcional. Por ejemplo, al duplicar la dosis de 8.85 a 17.5 grays, que sería la curva roja y la azul, aquí abajo, no notamos un cambio proporcional a que duplicamos la dosis. Las curvas se parecen mucho en intensidad también, y sobre todo después de 100 grados, prácticamente no hay diferencia. Sin embargo, entre otras dosis sí se ve más diferencia, pero no de manera proporcional tampoco. No se ve que haya una dependencia en donde se muestre que está cambiando la intensidad de la señal proporcional a la dosis que se le está aplicando, ¿no? Eso no es tan raro, ¿no? Puede ocurrir para las aplicaciones que nos interesa más a nosotros, pues esto no sería muy adecuado, ¿no? Para evaluar la dosis. Ahora, cuando ustedes hacen alguna medición, los resultados van a depender de muchos factores. Dependen, por supuesto, de la perturbación que le hagan al material antes de medir la propiedad. En el caso de ya poco a poco limitándonos nada más a la termoluminiscencia, la señal de termoluminiscencia va a depender de la irradiación, de la dosis, también de la rapidez de dosis. Generalmente si tenemos un equipo en el laboratorio, la fuente tiene una cierta actividad, entonces ya la razón de dosis ya está determinada, pero también depende de los factores del aparato de medición. Por ejemplo, siempre que medimos termoluminiscencia, me voy a regresar aquí al esquema del rizo. Aquí en la izquierda ven un corte de cómo sería el interior de donde está el tubo fotomultiplicador, el cilindro negro que aparece aquí en la derecha. Este es el detector, de hecho, ¿no? Pero cuando estamos midiendo termoluminiscencia, siempre hay un filtro entre la muestra y el detector. Aquí la placa de calentamiento que está aquí abajo, aquí se coloca la muestra y, y se coloca la muestra ya irradiada, y cuando se calienta emite luz, pero esa luz no llega directo al detector, sino que hay un filtro intermedio. Entonces ese filtro no es completamente transparente, entonces lo que ustedes estén midiendo puede depender también depende de ese filtro que pongan aquí. Porque digamos, de todos los fotones que están saliendo de la muestra, ese filtro pudiera ser que absorba algunos. Lo ideal aquí es que se coloque un filtro que tenga respuesta plana en el visible, que es donde tiene su mayor sensibilidad el detector, el tubo fotomultiplicador. De manera que si bien absorbe, digamos, algunos colores, que los absorba por igual en todo el visible para que tengan la forma de la curva, al menos que no cambien. Lo que sí, este filtro se debe colocar para evitar la parte del infrarrojo, porque si bien la muestra emite fotones, recuerden que cuando calentamos un material ocurre el fenómeno de la incandescencia. La incandescencia también es luz, pero no tiene nada que ver con la termoluminiscencia, porque la incandescencia ocurre aunque nosotros no irradiemos el material. Simplemente por el hecho de calentar el material vamos a tener incandescencia. Entonces, esa luz de la incandescencia puede ser muy intensa respecto a la luz que está saliendo del material por la termoluminiscencia.
Entonces puede apantallar la respuesta de TEL e incluso puede dañar el detector. Entonces por eso se coloca estos filtros para quitar esa señal. De todas maneras, ustedes cuando miden termoluminiscencia ven que cuando la temperatura es muy alta, siempre sale una señal que va creciendo muy rápido al final. Es esa parte de la incandescencia o que tiene que ver con la radiación de cuerpo negro también. Bueno, en el tema de la radiación de cuerpo negro, recuerden que ahí ven el espectro de emisión de un material cuando le van aumentando la temperatura. Y bueno, aquí tenemos un efecto, ¿no? Precisamente de esos filtros. Aquí la curva más intensa y la roja son del mismo material. La diferencia nada más es que en la curva roja se tomó la lectura sin el filtro que usualmente se utiliza para medir termoluminiscencia, que está identificado como BG39. Sin el filtro BG39 podemos ver que aumenta la señal. Se va al menos al doble, ¿no? Y se define mejor la curva porque aquí el nivel de ruido pues, es comparable casi con la señal. Entonces, lo que pagamos con el filtro es que perdemos un poco de intensidad. Sin embargo, eso no nos importa mucho cuando el material tiene una sensibilidad suficientemente alta, ¿no? Y en cambio, vean la radiación térmica, empieza a crecer antes, va creciendo mucho más rápidamente, ¿no? En esta curva también ven que la forma de la curva en sí no se modifica con el filtro BG39, solamente se modifica la intensidad. Aquí es un material muy poco sensible, ¿no? Se nota en la forma de la curva. Otros, digamos, otro de los factores de que puede depender la forma de la curva, aparte de lo instrumental de en sí del equipo, bueno, aparte del filtro, los tubos fotomultiplicadores también se van haciendo más eficientes de año con año, ¿no? Y la respuesta de un fotomultiplicador viejo puede ser que sea muy diferente al de un nuevo. Entonces, puede ser que con la misma dosis, con un fotomultiplicador viejo, tengan una señal mucho menos intensa que con un fotomultiplicador nuevo, ¿no? Incluso, si no se trata con cuidado, el tubo fotomultiplicador se puede ir dañando, ¿no? Y puede aumentar el nivel de ruido, puede afectar incluso la intensidad, todo esto, ¿no? Pero también la señal, les decía que depende de la perturbación inicial. En el caso de la termoluminiscencia, depende también de la energía de la radiación. Y este es un ejemplo con el KCl, ¿no? Es el mismo material y son tres curvas de brillo diferente. La primera curva de brillo, la de arriba, es KCl irradiado con radiación gamma. Y están aquí también las curvas que se obtienen cuando lo irradian con ultravioleta y con rayos X. Pueden ver que tienen curvas de brillo diferentes, pero el material es el mismo. ¿Dónde vemos que el material, dónde entra esto de que el material es el mismo? Pues resulta que si nos fijamos, podemos ver que los picos, aunque con cada radiación algunos picos son más intensos que otros, la curva se ve diferente, como un todo. Pero podemos ver que los picos corresponden a las mismas posiciones. Ustedes saben que, bueno, las posiciones de los picos dependen de las trampas, de las profundidades de las trampas, ¿no? Que vamos a ver en la parte de la teoría. Entonces, el material en sí tiene la misma estructura, pero resulta que con diferentes tipos de radiación o con radiación de diferente tipo de energía,
las trampas que se ocupan, o más bien la distribución relativa de llenado de las diferentes trampas cambian, y entonces por eso aquí con radiación gamma las trampas más profundas tuvieron un llenado mayor que en el caso ultravioleta. Los rayos X se parecen más a la radiación gamma, porque precisamente se parece más tanto la energía como la energía de la radiación gamma se parecería más a la de los rayos X, ¿no? El ultravioleta es menos energético, perturba aquí las trampas menos profundas. Entonces, si cambiamos de energía, podemos cambiar la forma de la curva de Brillon. De hecho, hay una diferencia de respuesta para diferentes energías de un mismo material. Esa dependencia con la energía es mayor a medida que el número atómico efectivo del material es mayor. Por eso también a veces existe el interés en materiales con número atómico efectivo bajo, porque entre más bajo sea el número atómico efectivo, entonces la respuesta del material va a depender menos de la energía. Otro concepto importante aquí es el de el espectro de emisión y el espectro de excitación de la tremoluminiscencia. Estos más o menos son los mismos conceptos que se manejan para el espectro de excitación y de emisión en fotoluminiscencia, nada más que aquí sería con la tremoluminiscencia. El espectro de excitación de la tremoluminiscencia se consigue irradiando el material con diferentes energías o longitudes de onda y observando la intensidad de la termoluminiscencia para cada una de esas energías o longitudes de onda. Por ejemplo, aquí el espectro de excitación sería la curva en azul. Entonces vemos que hay una longitud de onda para la que la respuesta de termoluminiscencia es óptima y luego decae rápidamente, ¿no? Y luego ya que ubicamos alguna longitud de onda que hayamos utilizado para excitación, podemos medir la emisión, el espectro de emisión, excitando la tremoluminiscencia con esa longitud de onda, que aquí sería la curva verde, ¿no? Si queda claro esta figura o si hay alguna pregunta. Vean que esto es lo mismo que podría observarse en fotoluminiscencia, nada más que aquí es con termoluminiscencia, ¿no? Sí queda claro, doctor. Okay, muy bien. De hecho, el rizo no tiene la capacidad de medir estos espectros, pero a veces se hace algunas veces en el laboratorio de estado sólido, ¿no? Aquí hay una serie de experimentos con diferentes filtros. Vean, aquí la gráfica, en el eje de la izquierda está la intensidad de termoluminiscencia que se mide. Aquí se midió otra propiedad, de hecho, paralelamente, este material son películas delgadas de óxido de zinc. En el eje de la derecha está la fotoconductividad y aquí está en el eje de la izquierda la termoluminiscencia. Y las flechitas indican también el experimento, ¿no? Entonces, aquí se analiza la termoluminiscencia, donde dice el eje 39 del material, para diferentes longitudes de onda. Este es un espectro de excitación. O sea que esta curva que está aquí, la de más arriba, se genera iluminando con diferentes longitudes de onda la película delgada de óxido de zinc y luego midiendo su termoluminiscencia. Entonces se observa que cuando se ilumina más o menos como en 375 se tiene un máximo. Y aquí está lo mismo en la curva de más abajo, la curva sólida de más abajo, se tiene la misma medición, pero con otro filtro para observar que se tiene un espectro diferente. Es el filtro 759.
ese filtro absorbe mucho más en el visible que el BG39. De hecho, es un filtro que se utiliza cuando se mide luminiscencia ópticamente estimulada, porque si no se usa un filtro en luminiscencia ópticamente estimulada, como estimulamos en el visible, pero con un diodo láser, si no hubiera ese filtro absorbiendo la mayor parte de la luz, se dañaría rápidamente el fotomultiplicador, ¿no? Lo que pagamos por usar ese filtro es que se baja mucho la intensidad de la respuesta, ¿no? E incluso, si se fijan, cambia la estructura, ¿no? No se observa el máximo en el espectro de excitación igual que con el filtro BG39, que tiene respuesta más plana, ¿no? Y que absorbe menos. Y bueno, entonces aquí no importa mucho de qué se trate la muestra, ¿no? Lo importante aquí es observar cómo al variar la intensidad de la perturbación, en este caso al variar la dosis, tenemos diferentes respuestas. Aquí son dos materiales diferentes. Aquí pueden ver que hay un aumento proporcional de la termoluminiscencia al aumentar la dosis. Y aquí en la derecha, en este otro material, vemos que hay una dependencia no tan clara, ¿no? Porque digamos, aunque aquí aparecen líneas rectas, esas líneas rectas son ajustes, pero los puntos son los experimentales. Entonces, digamos, para la curva en azul, pueden ver cómo están dispersos los puntos. Incluso aquí se observa algo de lo que les comentaba antes. Se observan los puntos azules. Es un mismo material. Aquí aumenta rápidamente la respuesta. Aquí aumenta menos en proporción. Luego tiene otros dos incrementos notables, pero luego resulta que decae, y eso se observa también en el caso de los puntos rojos, ¿no? De hecho, es el mismo material con diferentes porcentajes de dopaje con azufre. Y aquí se ve el fenómeno de que a partir de cierta dosis la señal empieza a disminuir, empieza a caer, ¿no? Puede ser que aparezcan trampas nuevas o destruyan incluso algunas trampas a partir de cierta dosis que ya no van a contribuir a la termoluminiscencia, ¿no? Bueno, pues no sé si hay algunos comentarios o preguntas. ¿No? Sí. Bueno, si no hay preguntas, pues dejamos la clase de hoy hasta aquí y continuamos el jueves. Ok. Muy bien. Muy bien, doctor. Muy bien, entonces pues nos vemos el jueves. Voy a ir poniendo ahí otros temas para que vayan escogiendo algún tema para exposición, o si ustedes tienen también alguna propuesta, ¿no? Por ejemplo, en el semestre pasado, Lucero y Carlos estuvieron haciendo en otra clase exposiciones muy buenas sobre la radioactividad. Podrían a lo mejor condensar para alguna exposición alguno de esos temas. Sí, de hecho habían quedado pendientes algunos, ¿no? Sí. Entonces pueden, si les parece bien, pueden hacer como un tipo de resumen y hacer alguna exposición. Sí. Muy bien, entonces pues nos vemos el jueves. Estamos organizando los seminarios y también para pues darle continuidad a los trabajos pendientes de escritura y de análisis, ¿no? Ya tengo los resultados que me enviaste también, Carlos, para empezar ahí a revisar todo y lo que tenemos pendiente, ¿no? De los modelos también. Ok, sí. Doctor, le Sí. quería preguntar, ¿los reactivos que se habían encargado antes de que empezara la cuarentena, llegaron o no llegaron? Llegaron.
Trato de acordarme, tengo idea de que sí. Porque creo que ahí se habían pedido el óxido de circonia y el carbonato de estroncio. Sí, me acuerdo que sí, tengo idea de que sí llegaron, ¿eh? Y ya estaban por acabarse. Por ejemplo, a mí del carbonato de Sí. estroncio me quedan como para 2 síntesis. Ujú. Ah, bueno, creo que sí. Lo que sí no me acuerdo si se guardaron en la gaveta o si me los entregaron a mí todavía, apenas que los que se habían quedado en el cubículo. Ah, Voy ok. a revisar eso y les digo. Bueno, Ujú. también le quería comentar, mañana quiero poner la medición del MacGyver porque me habían salido unas mediciones, no me habían dado señal, ¿se acuerdan? Ah, sí me acuerdo, sí. Lo quiero repetir, ¿está bien? Claro, sí. Ujú. Entonces mañana voy a hacer eso. Muy bien. Ujú. Sí, acuérdense que ustedes estuvieron en síntesis la semana pasada, ¿verdad? Entonces, en esta semana Sí, ustedes tienen prioridad en las mediciones. ah, ok. Y ahí se ponen de acuerdo entre ustedes también. Ujú. Bueno, muy bien. Entonces, el jueves es a las 9, ¿está? O como, creo que son diferentes los horarios el martes por el seminario departamental. Estaba La de misma 9:30 hora. a 11. Ah, ok. Entonces, el jueves de 9:30 a 11. Ujú. Ok. Sí, es que esta se hizo un poco más temprano por el seminario, ¿no? Bueno, hoy se hizo un poco más tarde por los problemas técnicos. Ok. Bueno, pues estamos en contacto. Saludos y este, nos reunimos el jueves. Muy bien. Ok, ya está el jueves. Ok. Hasta el jueves, doctor. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.